Bueno, vamos a retomar las clases y vamos a empezar con una unidad que debimos haber visto antes, pero que no afecta que la veamos ahorita. Ahorita les voy a explicar por qué. Y la unidad se conoce como el agua, ¿no? Vamos a estar viendo el agua, por ahí les dejé una tarea acerca pues del uso del agua en fisioterapia, en enfermería, nutrición. Por ahí en la próxima clase que ya sea por videollamada, vamos a estar comentando acerca de las tareas y lo que ustedes encontraron. Entonces aquí lo que yo les voy a presentar son características generales del agua, pues para saber acerca de esto y ya con su tarea complementar en el caso de que ustedes la van a estar viendo o la van a poder estar utilizando por ahí. Entonces, aquí están los que les comentaba. Teníamos este cuadrito que pues de rigor lo tienen que saber manejar, ¿no? Ya vimos los seres vivos, tienen una composición química a base de bioelementos que es el CHOMS, que CHOMS ya saben, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y a la vez la unión de estos bioelementos forman biomoléculas. Yo les comentaba que existían las inorgánicas y que estaban las orgánicas. La diferencia es que las orgánicas tienen carbono y las inorgánicas no tienen carbono. Entonces nosotros empezamos a ver la vez pasada los glúcidos, que son los carbohidratos, para el primer examen, que fue carbohidratos y células. Para este segundo examen van a ser lípidos y va a ser agua y electrolitos, ¿no? Que vienen siendo las sales minerales. Entonces, digamos que ahora nos pasamos de moléculas orgánicas a moléculas inorgánicas para abordar estos dos temas. Entonces vamos a empezar por agua y vamos a definirla. Tenemos pues el agua y electrolitos, ¿no? Ya vimos que son moléculas inorgánicas ya que no poseen carbono. El agua, pues nosotros la conocemos como el componente principal de los seres vivos. Prácticamente somos más agua que nada. Aquí ustedes están viendo la imagen y pues la cantidad de agua que existe en el cuerpo depende de muchos factores como la edad, el peso corporal, si tienes alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Por aquí vamos a estar viendo algunos valores que se van a presentar a lo largo de esta presentación. Entonces, como electrolito, vamos a definir que es cualquier sustancia que contiene iones en su composición que le permite comportarse como un conductor eléctrico. ¿A qué se refiere con iones? Ustedes aquí en imagen se ve el Na, que es el sodio, la K, que es potasio, CaK, que es calcio, y Cl, que es cloro. Entonces nosotros estos electrolitos los vamos a encontrar como iones. ¿A qué nos referimos como iones? Cuando ustedes ven Na positivo, K positivo, CIA K positivo y Cl negativo, a eso se refieren con iones. Cuando es positivo, pues son cationes, cuando es negativo son aniones. Entonces a estos se les conocen que tienen la capacidad de conducir un impulso. Vamos a estar viendo acerca, por ella realizando alguna tarea también. Entonces, respecto al agua, tenemos que el 60% se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Es decir, nosotros vamos a encontrar agua intracelular y agua extracelular. Más adelante vamos a ver los valores acerca de esto. Entonces, por lo pronto, pues es conocer lo que es el agua y lo que es el electrolito, ¿no? Propiedades del agua. Tenemos que es incolora, pues no tiene un color definido el agua como tal. Es una molécula polar, por lo de las cargas. Es un disolvente universal. ¿A qué nos referimos con disolvente universal? Que nosotros podemos mezclar cualquier sustancia, bueno, casi cualquier sustancia que tenga la misma carga y se va a hacer un disolvente. Por ahí han visto ustedes el ejemplo del agua y el aceite, pues es porque poseen diferentes cargas estas moléculas. Entonces, pues no se mezcla, ¿no? Pero en general, pues sí, es un disolvente universal, ya que podemos disolver muchas sustancias ahí. Y también tenemos que la densidad del agua es muy estable. Entonces, vamos a definir lo que es el agua. Ya todos conocemos la fórmula general del agua, que se representa como H2O. ¿Esto a qué se refiere? Que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, tal como lo indica aquí. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por enlaces covalentes polares. Esto de enlaces covalentes no los vamos a ver muy a fondo, ¿no? Porque pertenece pues a química orgánica, solamente se menciona. Entonces, otra característica, molécula polar sin carga. ¿Por qué? Porque es H2O. Entonces, esto ya pues para que entiendan este parrafito un poco mejor, en la tabla periódica el oxígeno aparece con -2, que ya son cargas, que ya son electrones, y el hidrógeno aparece con solamente
un protón, pero como son dos protones, vamos a tener dos protones y tener dos aniones de acá. Por eso dice que es una molécula sin carga, porque o sea, son menos 2 y acá tenemos dos hidrógenos, es más 2, entonces queda molécula sin carga. Entonces a eso se refiere este parrafito, ¿no? Molécula polar sin carga. ¿Qué más nos mencionó por aquí? Nos comenta que debido a la geometría de la molécula, así como se está viendo aquí, pues esto se refiere con geometría, esto que les estoy encerrando, y a la distribución de las cargas, o sea, positivo, positivo y negativo. Esta molécula va a presentar un elevado carácter polar, pues posee un momento dipolar. ¿A qué se refiere? Aquí ustedes están viendo que el hidrógeno los están representando con azul, el oxígeno con rojo o con rosa. Entonces ustedes están viendo una imagen tridimensional de cómo se representa una molécula del agua. Vean, aquí esta bola roja, pues es el oxígeno, entonces es menos 2, ¿no? Entonces para que se pueda unir la molécula, aquí tiene un hidrógeno, aquí tiene un hidrógeno. Entonces esta imagen se representa como un dipolo de una molécula polar. Entonces también por eso nos comentan que es una molécula de un carácter polar, es decir, puede llegar otra molécula y se puede incrustar por aquí, se puede incrustar por aquí, se puede incrustar por aquí. Entonces también por esto es una característica de que sea una molécula polar. ¿Por qué? Porque otra sustancia se puede acomodar muy bien en cualquier parte debido a la simetría de esta molécula. Entonces, ¿cómo se van a unir las moléculas del agua? Hay que dejar claro que pues H2O es la fórmula del agua, pero nosotros estar viendo el agua como tal son muchas moléculas de agua. Por ahí estuvimos viendo que los carbohidratos se unen, empezando por los monosacáridos, ¿no? Recuerden, dos monosacáridos nos da un disacárido. ¿Y por qué se unían? Por un enlace glucosídico. Pues bien, el agua se une por un enlace o puente de hidrógeno. Así se llama el enlace que une el agua, ¿no? Entonces en esta imagen nos comentan enlace de hidrógeno entre dos moléculas de agua. Entonces vean, de este lado tenemos nosotros un H2O, aquí tenemos otro H2O. Entonces al momento de que se unen estas moléculas, pues para formar cantidades de agua, se unen mediante un enlace o puente de hidrógeno, ¿no? Así se le conoce. Ok, tenemos que, nos comentan que gracias a su polaridad, la molécula de agua es capaz de interaccionar electrostáticamente entre sí, formando puentes de hidrógeno, ¿no? Aquí si ustedes están viendo la estructura interna del agua. Igual aquí, un H2O, otro H2O, otro H2O. Entonces la unión de toda se conoce como puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿no? Ese es el enlace que une estas moléculas, no se les olvide. Entonces nosotros estar viendo un vaso de agua, una botella de agua, estar viendo un mar, un río, hay millones de puentes de hidrógeno, ¿no? Que se tienen que estar uniendo entre cada molécula. Y ya entrando a definir lo que es el puente de hidrógeno como tal, tenemos que en el agua los puentes de hidrógeno se forman entre un vértice negativo de la molécula de agua con un vértice positivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a esta imagen, vean, entre un positivo y un negativo. Por ahí ustedes vieron que en los carbohidratos se formaba el enlace glucosídico y se desprendía una molécula de agua. Pues aquí en el agua nos comenta que entre un positivo y un negativo. ¿Y cuál es el positivo? El hidrógeno, ¿no? Que aquí es el oxígeno, perdón, es el rojo. Entonces aquí se une, sería el negativo con un positivo de otra molécula que sería el hidrógeno. ¿Por qué? Porque carga y carga se va a complementar para mantener la molécula sin carga, ¿no? Entonces así se van a unir entre un oxígeno y un hidrógeno de otra molécula, tal como se representa en esta forma. Vean, nos comentan vértice negativo y vértice positivo. Entonces negativo el oxígeno porque es menos 2 en cuestión de electrones, ¿no? Y se une a un positivo como es el hidrógeno. Entonces estas que representan esos tres puntitos es el puente de hidrógeno. Entonces aquí se están formando dos moléculas de agua que vendría abarcando todo esto, vean. Entonces el hidrógeno también de esta molécula se va a unir al oxígeno de otro H2O, entonces se hace otro enlace o puente de hidrógeno y así consecutivamente se van a unir muchas moléculas entre qué, entre un oxígeno, entre un hidrógeno de diferentes moléculas para formar ya lo que es el agua, ¿no?
También nos comenta que cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas. ¿Con cuántas? Con 4, ¿no? ¿Por qué? Porque, vean aquí ustedes lo que nos comenta este párrafo es de que a esta molécula puede formar 4 puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este hidrógeno se puede unir con un oxígeno. Este hidrógeno se puede unir con un oxígeno. Y a este oxígeno, como tiene carga de -2, que aquí lo representan, vean, se le pueden unir 2 hidrógenos por este lado. Entonces, solamente puede formar 4 puentes de hidrógeno, ¿no? Que sería aquí 1, que aquí sería el segundo, que aquí sería el tercero y que aquí sería el cuarto. Entonces, solo 4 puentes de hidrógeno puede formar una molécula de agua. Y nos comentan que un puente de hidrógeno es más débil que un enlace covalente o uno iónico, pero en conjunto tienen una fuerza considerable y hacen que las moléculas se aferren estrechamente. ¿A qué se refiere con esto de enlace covalente, enlace iónico? Bien, pues dentro de la química todos los compuestos presentan diferentes enlaces. Existen enlaces covalentes, enlaces iónicos, en el caso del agua pues enlace o puentes de hidrógeno. Entonces el puente de hidrógeno es una molécula, un enlace muy débil que se puede romper. De hecho, si ustedes tienen una botella de agua por ahí y la están agitando, están rompiendo puentes de hidrógeno. Pero como es un recipiente compacto, pues prácticamente se puede volver a unir, ¿no? Entonces nos comentan eso, que en cantidad mayor, como el agua es mucha y van a ser moléculas compactas, si tienen una gran fuerza para este enlace. Igual, aquí está el ejemplo que les comento de que una molécula puede formar solo 4 puentes de hidrógeno. Igual al oxígeno, lo que les comentaba ahorita, se le puede unir un hidrógeno, se le puede unir otro hidrógeno porque tiene carga de -2, y al hidrógeno se puede unir a un oxígeno y el otro hidrógeno se puede unir a otro oxígeno, ¿no? Entonces por eso una molécula de agua solo puede formar 4 puentes de hidrógeno. Entonces, la estructura esta del agua que se representa, gracias a esa estructura, pues esta molécula tiene muchas propiedades físicas y químicas del agua. Por ahí pues estuvieron mencionando lo que que es un solvente, que tiene mucha polaridad, que tiene la densidad estable, este punto de congelamiento, punto de ebullición. ¿Qué pasa en la ebullición? Cuando nosotros ponemos a hervir agua, y el agua está hirviendo, prácticamente estamos rompiendo estos puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, al momento de estar rompiendo es cuando ya el agua está hirviendo. Igual, ya vimos que es un solvente universal, es una característica de la molécula del agua. Por aquí ustedes están viendo las moléculas de agua que están representadas de esta forma. Rojo el oxígeno, lo blanco viene siendo el hidrógeno. Aquí está un ion de cloro. Entonces, por la forma que yo les comentaba, la geometría que tiene esta molécula de agua, es muy fácil que el ion, que otros iones de otros compuestos puedan quedar atrapados dentro de esta geometría. Entonces, esta característica del agua le permite ser un solvente universal, ¿no? E igual aquí, se representa un ion de sodio. Aquí está lo que les comento, vean, lo del más y lo del menos, ¿no? Que tiene que ver cation o anión. Ya cosas de química. Igual también aquí este ion de sodio, que son electrolitos, pues por la geometría de la molécula del agua, que cuál es la geometría, viene siendo esta, ¿no? El momento dipolo, etcétera, pueden quedar atrapados y eso lo convierte en un solvente universal. Tal como se muestra en esta imagen, vean, aquí están viendo ustedes el ion de sodio y ya esto representa perdón, es el ion de sodio, el azul, y el ion de cloro, ¿no? Entonces ya esto viene siendo lo que es el cloruro de sodio. Ya hablando de, aquí está, cloruro de sodio, lo que viene siendo ya de electrolitos y lo que viene siendo la unión de ellos, ¿no? Otra característica que presenta esta molécula es el congelamiento. Con esto nos comentan pues que la densidad del agua aumenta a medida que la temperatura cae, es decir, a los 4 grados centígrados, que se conoce como el punto de congelamiento del agua. ¿Qué pasa aquí con estos enlaces hidrógeno o puentes de hidrógeno? Cuando esto pasa, pues prácticamente estas moléculas se congelan y se quedan unidas en forma de 4, ¿no?
¿Por qué? Porque recuerden que una molécula puede formar enlaces con otras 4 moléculas y se generan 4 puentes de hidrógeno. Entonces, si ya está congelado, prácticamente se quedan con todos los enlaces unidos, ¿no? Entonces, congelamiento ya a 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua. 4 grados es cuando ya está empezando a cristalizarse. Se va a crear, ya cuando está en 0 grados, se crea un retículo abierto, que es la estructura más estable de un cristal de hielo. Entonces se pueden unir en esta forma, ¿ven? Como si fuera un carbohidrato, un monosacárido, así, ¿no? Igual esto pues solamente se los comento, pues características del agua, ¿no? No es como que se lo tengan que aprender, que el agua se congela, etcétera, que tiene esta forma, bla, bla, ¿no? Y ahora pasamos a las funciones del agua en el organismo. Igual, ya vimos que el cuerpo pues generalmente es mayoría de agua, como se está mostrando aquí. Entre las funciones tenemos que es componente estructural que da forma a las células, es decir, hablamos del agua intracelular. Les comentaba yo pues que dentro de la célula existe el agua, recuerden el citosol, que es la parte líquida de la célula y pues está compuesto de agua, ¿no? Parte de sus componentes. También se utiliza el agua para procesos de digestión, absorción y excreción. En el caso pues de la digestión, cuando se están rompiendo los enlaces de carbohidratos, lípidos y proteínas, recordarán ustedes que se realiza lo que es la hidrólisis, que es el rompimiento pues de un grupo OH que iban formando agua. Eso también para procesos pues de absorción, mismo de metabolismo de carbohidratos y de excreción. También el agua actúa como medio de transporte para los nutrientes y todas las sustancias del cuerpo. ¿A qué se refiere como medio de transporte? Pues el agua está en la sangre, ¿no? Entonces, pues al estar viajando con la sangre, está transportando los nutrientes, están transportando proteínas, están transportando electrolitos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un medio de transporte también que junto con la sangre va recorriendo el cuerpo. Mantiene la constancia física y química de los líquidos intracelulares y extracelulares. Tiene participación directa en el mantenimiento de la temperatura corporal. Por ahí ustedes han sentido alguna vez que de repente como que les da más calor, entonces ustedes toman agua y como que ya regulan su temperatura, ¿verdad? Pues todo esto lo vamos a ver en un momento más, que tiene que ver con ondas de hipotálamo, de receptores, lo que es la regulación de la sed, etcétera. Y también pues posee algunos minerales el agua, como lo que es el magnesio, como lo que es el manganeso, como lo que es el cobalto y lo que es el cobre. Que pues todos estos magnesio, manganeso, cobalto y cobre pues ya representan distintas funciones, ¿no? Como ustedes lo estuvieron viendo por ahí con los electrolitos, pues son para muchos procesos que se pueden utilizar. Dentro de las funciones del agua tenemos que la evaporación de la sudoración enfría el cuerpo durante el tiempo cálido, impidiendo o retrasando la hipodermia. ¿A qué se refiere eso? Es cuando comentan que estamos sudando fríos. Entonces, bueno, tenemos que pérdida del 20% del agua corporal se conoce como deshidratación. Y con la pérdida de solamente 10% del agua puede ocasionar daños en sistemas orgánicos claves. Es decir, hablamos de deshidratación. Si nosotros permanecemos bastante tiempo deshidratados sin ingerir agua y nosotros perdemos 10% del peso en agua, ya puede ocasionar daños en algunos órganos que necesitan estrictamente del agua, ¿no? Principalmente, pues, se les puede venir a la mente el riñón, que son los responsables, pues, de la filtración de la orina, todo este proceso, ¿no? Y, pues, nos comentan aquí que los adultos sanos pueden subsistir hasta 10 días sin ingerir agua y los niños pueden hasta 5 días, ¿no? Esto, pues, representaría una deshidratación también y distribución del agua corporal como porcentaje del peso corporal. Aquí ya estamos viendo, creo que por aquí viene otra, no. Estamos viendo ya lo que viene siendo un lactante prematuro, lo que viene siendo un lactante a término, lo que viene siendo un niño de 1 año, lo que viene siendo una mujer, lo que viene siendo un varón. Entonces, ya aquí se representa como que el porcentaje del peso corporal y la distribución de agua que existe. Vean, aquí nos representan el agua en color azul, lo que es el agua intracelular en color como lilita y lo que viene siendo la grasa y sólidos secos, ¿no?
Entonces recuerden, estas dos, agua intracelular y agua extracelular, es el agua que tiene el cuerpo y se separa en dos. Intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula. Y lo vamos a ver a continuación. Aquí nos comentan que según su compartimentación, el agua corporal se puede clasificar en agua intracelular y agua extracelular. El agua intracelular existe en el interior de la célula, tanto en el citosol, que es lo que yo les comentaba, como en otras estructuras celulares, y constituye un 60% del total del agua existente en el organismo. Es decir, si nos comentan que nuestro cuerpo es 75% agua, de este 75%, el 60% de este 75% está dentro de las células y el 40% restante está fuera de las células. Entonces recuerden, agua intracelular en su mayoría se encuentra en el citosol y en algunas estructuras celulares, ¿no? Y es el 60%. Ahora, el agua intracelular, que representaría lo que es el 40%, se puede clasificar en dos. Se puede clasificar en agua libre y en agua ligada o asociada. Entonces recuerden, estamos hablando del agua intracelular, ¿no? Entonces, agua libre, agua ligada. ¿A qué se refiere con el agua libre? Con el agua libre se refiere a la que se puede disponer la célula de inmediato y con facilidad. Es decir, el agua que está para cualquier función, que puede estar como digamos reserva, ¿no? Que generalmente no, el agua no es de reserva, no es como los carbohidratos que se pueden almacenar para después actuar. El agua, al ser una molécula muy volátil, este se está utilizando, con la respiración estamos exhalando lo que es el CO2, que por ahí van componentes del agua. Entonces, esta es una molécula que está en constante cambio. Entonces, a eso se refiere con el agua libre. Con el agua ligada o agua asociada es la que se encuentra unida a estructuras y entidades macromoleculares. ¿A qué nos referimos con macromoleculares? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar agua como nosotros estábamos viendo en las moléculas de carbohidratos que tenían grupos OH y que a la vez también la estructura tenía por ahí otros hidrógenos. Entonces, esto es agua, ¿no? Está separada, pero si la uniéramos se forma la molécula del agua, H2O. Entonces, a eso se refiere con agua ligada o agua asociada. Entonces recuerden, ¿no? El agua se divide en dos, intracelular y extracelular. Intracelular está dentro de la célula, principalmente en el citosol, y constituye un 60%. También el agua intracelular se divide en dos, agua libre, agua ligada o asociada. Y ahora pasamos a el agua extracelular. El agua extracelular pues va a constituir el 40% restante del agua total del cuerpo. Esta también se clasifica en dos. Se clasifica en agua plasmática y en agua intersticial. El agua plasmática pues es la que va a estar dentro del plasma ahí en la sangre, ¿no? Y el agua intersticial comprende el agua presente en el líquido intersticial, en el líquido cefalorraquídeo, en el humor ocular, etcétera, ¿no? Entonces, agua plasmática prácticamente la que está en la sangre. El agua intersticial es la que está en los líquidos, sea este líquido cefalorraquídeo, lo que es el líquido intersticial, lo que es el humor ocular, etcétera. Y esta representa el 40%. Hablando ya del equilibrio de lo que es el agua, de la cantidad de agua que nosotros debemos de tener, pues les comentaba hace un momento que los desplazamientos hídricos pueden tener consecuencias adversas. Estuvimos viendo que cuando una persona pierde el 10% del total de agua, puede dañar algunos órganos. Les comentaba yo que pues principalmente se dañarían lo que viene siendo los riñones, ¿no? Recuerden, o si lo han visto por ahí, pues que en los riñones se llevan lo que es la formación de orina. En las células de los riñones, pues que es la nefrona, y ya es todo un proceso, ¿no? Lo que es la filtración de orina, la reabsorción, etc. Entonces es eso. Tenemos que la regulación homeostática por el tubo digestivo, riñones y encéfalo mantiene el contenido de agua corporal constante. ¿A qué se refiere con la regulación homeostática? Es decir, durante estos órganos existen ciertos receptores que están como que detectando las señales del cuerpo. Entonces esto manda señales a nuestro cerebro para que exista un equilibrio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante.
Y también tenemos que la cantidad de agua que se ingiere cada día es aproximadamente equivalente a la cantidad que se pierde. Es decir, como yo les comento, el agua pues no es una molécula de reserva dentro del cuerpo. Entonces, a manera que nosotros estamos perdiendo, nuestro cerebro mediante ciertos receptores está generando señales para nosotros recuperar esa cantidad de agua y estar, digamos que con lo mismo, ¿no? Con los mismos niveles siempre. Bien, una persona sana. ¿Qué pasa cuando hay deshidratación celular? Cuando existe la deshidratación celular, aquí ustedes se están dando cuenta que dicen celular, entonces nos estamos refiriendo pues dentro de la célula, ¿no? Pues van a existir modificaciones del contenido de agua celular. ¿Cómo se detecta esto? O sea, cómo el cuerpo se está dando cuenta de que hay deshidratación. Esto se detecta por unos vasoreceptores del sistema nervioso central. Estos de los vasoreceptores pues son receptores de la presión, que estos detectan los cambios de presión en el cuerpo. Entonces, si nosotros pues estamos teniendo menos agua, una parte del agua recordarán que va con la sangre. Entonces, pues la sangre va a fluir más lento. Entonces, estos receptores van a detectar esta señal. Entonces, al detectar esta señal, mandan pues el mensaje a lo que es el sistema nervioso central. Y de aquí va directamente a lo que es el hipotálamo. O sea, estos receptores mandan la señal al sistema nervioso central, llegan al hipotálamo y el hipotálamo va a liberar una hormona. Por ahí han escuchado ustedes de la hormona antidiurética. Entonces, al liberar esta hormona va a enviar señales a las nefronas, que las nefronas son las células de los riñones. ¿Para qué? Para que estos riñones produzcan de nueva cuenta agua. ¿Y cómo van a producir agua los riñones? Ustedes se preguntarán. Pues ahorita vamos a ver. Tenemos que el agua se ingiere como líquido y como parte de los alimentos, ¿no? Pues lo más común o que ustedes pueden pensar es que el agua solamente es bebida, pero no. El agua está presente también en muchos alimentos, principalmente pues si son frutas, si son verduras, ¿no? Y de la oxidación de los alimentos también se produce agua metabólica, de 200 a 300 mililitros al día. Prácticamente es una cantidad muy baja, pero se está produciendo. ¿A qué se refiere con oxidación de los alimentos? Se refiere a lo que estábamos viendo con carbohidratos. Cuando se están uniendo estos enlaces, cuando se forma un disacárido, ustedes recordarán el enlace glucosídico que se formaba una molécula de agua. También cuando se están rompiendo estos enlaces, se están rompiendo se está rompiendo el enlace, entonces también sueltan por ahí. También cuando vimos lo de la glucosa, el ciclo de Krebs, todo eso, por ahí se están produciendo agua, ¿no? Entonces a eso se refiere con oxidación de los alimentos. Y en el caso pues de enfermería, por aquí podemos ver cuando no se puede administrar un medicamento por vía oral, se puede administrar por vía intravenosa en forma de soluciones salinas con un alto contenido de electrolitos. Entonces, ¿por qué es importante el agua aquí? Un ejemplo, pues para enfermería, porque cuando nuestro paciente llega, entonces no se le puede administrar un fármaco por vía oral, que puede ser una vía muy común, se va a utilizar una vía como la intravenosa. Entonces, en este caso, por ahí ustedes han visto, quizás les han aplicado algunos sueros. Entonces, estos sueros suelen contener electrolitos. ¿Y qué produce esto? Que se absorban rápidamente porque se mueve libremente a través de las membranas mediante difusión y está controlada por fuerzas osmóticas. ¿A qué se refiere con esto? Que si nosotros estamos deshidratados, la deshidratación viene también pues, por pérdidas de electrolitos. Entonces nosotros al administrar este suero con electrolitos, pues va a ser una solución que está cargada con partículas, ¿no? En este caso los electrolitos. Entonces al llegar a la célula van a pasar con mayor facilidad los electrolitos dentro de la célula. Y los vamos a ver aquí en ósmosis para que les quede más claro este ejemplo. Mecanismo de agua en el organismo prácticamente es lo mismo, ¿no? Ingreso de agua, regulación por sed y apetito. Aproximadamente al día pues vamos a estar ingresando de 2 a 4 litros, ¿no? Que aquí pues va el agua incluida que bebemos, el agua de los alimentos, vean.
agua de los alimentos, agua formada en el metabolismo, lo que les comentaba, y el agua consumida en forma líquida. Los volúmenes de agua que se presentan en el cuerpo, más o menos así, ¿no? La sangre, 3.5 litros de agua va a manejar. En la saliva, 1.5 litros al día. En el jugo gástrico, 2.5 litros de agua. Jugo intestinal, 3 litros. Bilis y jugo pancreático, 1,5 litros. Y ahora hablando de la salida del agua, excreción del agua. Esta pues es regulada por glándulas endócrinas y por la temperatura. ¿A qué se refiere? Pues la temperatura, la sudoración, ¿no? Por glándulas endócrinas cuando vamos al baño. Entonces, ¿cómo se produce el agua de excreción? Por vapor de agua, que es cuando exhalamos. Estamos liberando agua por el sudor, por las heces y por la orina. Entonces, con que ustedes sepan esto, ingreso del agua, cómo ingresa el agua al cuerpo o cómo se forma el agua dentro del cuerpo, en el caso del metabolismo, cómo se excreta el agua del cuerpo, por vapor de agua, por sudor, por heces y por orina. Y esto que ustedes están viendo aquí de en medio, pues son los valores de agua que se presentan dentro de estos fluidos dentro del cuerpo. En este caso, esta tablita nos representa lo del agua metabólica producida por la oxidación. Es lo que yo les comentaba. Y ya viene aquí por separados, ¿no? Lípidos, carbohidratos y proteínas. En el caso de los carbohidratos, que es la macromolécula que hemos visto, aquí nos comentan que por mililitro, que se producen 55 mililitros por cada 100 gramos de carbohidratos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente es muy poquita el agua, ¿no? 55 mililitros. Y de igual cuenta, o sea, pues por 100 calorías de carbohidratos, 15 mililitros de agua nada más. Entonces, este pues es un ejemplo de esta entrada de agua, del agua que se forma en el metabolismo. Y pues ya también lípidos, proteínas, ¿no? 107 mililitros por 100 gramos, 41 mililitros por 100 gramos. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que las grasas o los lípidos producen más agua que los carbohidratos y que las proteínas, ¿no? Entonces, verán ustedes aquí, el organismo forma agua en poca cantidad como producto final de metabolismo en macronutrientes. Prácticamente pues es un balance negativo, se produce muy poca cantidad de agua. Y aquí estamos viendo la pérdida de agua por 4 vías principales. También existen otras vías como ya las vimos ahorita, vapor de agua, sudor, heces, orina. Igual aquí pues nos comentan la orina, lo que es el sudor, que también se pueden eliminar por lágrimas, por el vapor del agua, en caso de que exista algún vómito, en caso de que esté un paciente intubado, que se le tengan que hacer ciertos procedimientos como succión de jugo gástrico, si se presenta alguna hemorragia, se está perdiendo agua, si existe por ahí alguna herida, si hay una úlcera, si tenemos diarrea, pues también estamos perdiendo más cantidades de agua, si tenemos alguna enfermedad cutánea, si tenemos alguna quemadura, todo esto. Y aquí, pues es muy importante, en el caso, pues más que nada de enfermería, en el caso de estas enfermedades, pues de cuando está pasando esto, ejemplo, nosotros vamos a administrar un fármaco y nosotros ocupamos que ese fármaco se disuelva en agua, pero si existe un paciente que tiene una hemorragia, que le realizamos un procedimiento de succión de jugo gástrico, si también tiene úlceras, si es una persona quemada, entonces pues no va a contener suficiente agua. Entonces nosotros debemos de estar al cuidado de este paciente, pues de que tenga pues su suero, que el suero esté abierto, que sus niveles estén bien, pues ¿para qué? Para que el fármaco pueda actuar de buena forma, ¿no? También en el caso de nutrición, cuando ustedes más adelante vean fórmulas para elaborar dietas, existen muchas tablas que te van quitando calorías o te van sumando calorías dependiendo que tenga el paciente. Yo recuerdo, porque también nos dieron esa materia de nutrición, que pues en el caso de cuando hay quemaduras, cuando hay personas enfermas, se busca en la tablita, pues entonces ya viene quemaduras. Entonces ya te da un valor que se ingresa a esa fórmula, que al final esa fórmula te dice cuántas calorías debe de consumir tu paciente. Entonces cuando ustedes están haciendo la historia clínica de un paciente, prácticamente tienen que preguntar todo eso, pues si tiene diarrea, si por ahí vomita la persona, si estuvo internada hace poco,
En caso pues de que sea una persona de hospital que presente alguna quemadura, se toma en cuenta todo esto para ya elaborar el plan alimenticio, ¿no? Entonces, vean aquí, lo que aquí están explicando es el proceso de respiración, que es la glucosa, que así se representa, que ustedes por ahí la vieron en forma así de así, con cosas por acá, en forma de silla, etcétera, y representa lo que es el oxígeno, ¿no? Que aquí están creando lo que puede ser la glucólisis. ¿Por qué? Porque se libera energía. Entonces de este proceso ya vienen que se forman 6 moléculas de agua, que esto es el agua metabólica, a esto nos referimos. Y también se liberan 6 moléculas de CO2, que es el dióxido de carbono, que esto es cuando exhalamos. Recordarán ustedes cuando estuvieron leyendo acerca sobre eso, que también por ahí viene en el artículo que les pasé, que cuando nosotros estamos exhalando, exhalamos vapor de agua, y ese vapor de agua es del proceso de la respiración celular. Entonces, esto es el agua metabólica, ¿no? A eso se refiere. Y mecanismo del agua en el organismo, absorción y distribución. Tenemos nosotros aquí como esta imagen, bebemos el agua, pasa por el aparato digestivo, por eso vimos el aparato digestivo, llega a lo que son el intestino delgado, y aquí en el intestino delgado ustedes ya saben que el intestino delgado ya pasa al torrente sanguíneo. Entonces el agua va a ser absorbida principalmente en el duodeno, se va a absorber de 6.5 litros al día. Y otra parte se absorbe en el colon, pero ya en menor cantidad, ¿no? 1.3 litros. El agua pues se va a absorber por un transporte pasivo regulado por gradientes osmóticos, que tiene que ver con la ósmosis, con todo esto que ahorita vamos a revisar. Transporte pasivo, recuerden, no utiliza energía, es decir, simplemente va a pasar el agua, ¿no? ¿En cuánto tiempo el agua pasa a lo que viene siendo la sangre? Pues 5 minutos después de ser ingerida. Y también existen lo que son las acuaporinas. Las acuaporinas son unas proteínas que están en la membrana plasmática, es decir, lo que rodea la célula, ¿no? Entonces, estas acuaporinas son como unos poros que se van a armar que permite que el agua pueda pasar. Entonces, a esto nos referimos con acuaporinas. Y el intercambio de líquido es regulado por presión osmótica, hidrostática y osmolaridad. Intercambio de líquidos como de fuera adentro de la célula y de adentro hacia afuera de la célula. Entonces, pues esto es regulado por presión osmótica. Hace un momento les comentaba de los varorreceptores, que son receptores que están al pendiente de los cambios de presión en el cuerpo, ¿no? Entonces, si este varorreceptor detecta que hay menor agua extracelularmente, pues vamos